Hola, buenas tardes. Hoy nos toca hablar sobre un libro que ya lo mencionamos en algún momento en nuestros videos anteriores, pero no le dimos el enfoque que hoy le vamos a dar. Es un libro muy importante, se llama La Divina Comedia. Cuando se escribió, en principio su nombre era La Comedia, pero más adelante alguien le agregó Divina y se convirtió en La Comedia o La Divina Comedia. Entonces, la importancia del libro que se vendió fue porque es una muestra de las letras, la letra, por decir, italiana, ¿no? Una representación de la literatura, del avance de la literatura de este país. Pero el trasfondo es otro. El libro lo escribe un señor que de nombre Dante Alighieri y lo escribe durante la Edad Media. La Edad Media se divide en tres partes: la Edad Alta, la Edad Plena y la Edad Baja. En plena Edad Media, es decir, de 1300 a 321, se empieza a escribir y termina la obra, la gran obra de esa época. ¿Por qué es gran obra de esa época? Bueno, en principio por la letra, por el arte. Hay que reconocer el arte, la escritura, el pensamiento. Pero a futuro o en adelante no tan solo fue eso, más bien fue una loa, fue un poema a la religión. Eh, el cristianismo adoptó este libro como si fuera como si fuera un capítulo, un libro bíblico, como si fueran parte de los versos bíblicos. Los sermones actualmente, o sea, de esa época a la fecha, existen los tres temas, porque el libro se divide en tres partes, en tres secciones. Se divide en lo que es el infierno, la siguiente sección sería el purgatorio y la tercera sección sería el paraíso. Y dependiendo de la amistad o enemistad que hubiese en ese momento del clero, se fue calificando a las personas. Está lleno de escritores latinos. Me refiero que Dante habla en ese viaje que comenta, pero habla de lo que ya está escrito. Eh, Ahí mete a sus enemigos y mete a sus amigos. Ensalza a sus amigos o con quien está de acuerdo y minimiza y destruye a los enemigos, sino de él, de la iglesia. Entonces, es el caso que encontramos que la mayor ofensa para el Islam es haber colocado en el noveno círculo, en la sección del infierno, a su profeta, a Mahoma. Y ahí dice que él lo vio ahí de una manera desagradable, rajado desde la barba hasta el estómago. Y habla en serio, de manera desagradable del profeta. Y todavía menciona que el profeta se mofa de sí mismo y le muestra su estado crítico en el infierno, por cierto. Esta parte es una gran ofensa porque ya hablamos la vez pasada cuando vimos el Islam, había una gran, o existe una gran enemistad entre el cristianismo y el Islam, pero en esa época era más marcada porque no hubo un enfrentamiento, un debate, como hizo más adelante Martín Lutero, que ofreció un debate con el Papa. Tan fácil como que hubieran ofrecido un debate en público entre Mahoma y el más representativo de la iglesia cristiana o la religión cristiana, y hubieran en ese momento derribado todo el muro que se fabricó artificialmente más adelante para crear una religión supuestamente superior al cristianismo. Entonces, pero no fue así, sino que se le acusa en ese libro, la Divina Comedia, del cisma. Ellos le llaman cisma a una división que se realizó finalmente al introducirse el Islam. eh, Muchos cristianos se fueron a profesar el Islam. Muchos judíos fueron convertidos al Islam, como lo comenté en su momento. O te conviertes al Islam, o te vas de aquí, o te mato. Entonces, eran desterrarlos, era matarlos, y la mejor opción era convertirse al Islam.
El cristianismo en esa época lo menciona como si fuera un cisma. Pero bueno, entonces hay una gran ofensa al poeta, al profeta, al representante del Islam. Y el Islam se molestó mucho, tanto como cuando más adelante se escribieron los versos satánicos mencionando el Corán. Es un gran problema, es una gran ofensa. Por eso en esa época los críticos del libro, algunos decían que el libro es racista. Obviamente que es racista y es clasista, ¿no? Pero ante todo es antisemita y es eh, totalmente en contra del Islam, porque ahí apareció Mahoma en el infierno, en el noveno círculo, y apareció Ali. Ali es otro de los grandes líderes que quedó después de la muerte del profeta. Ali era yerno de Mahoma, pero también lo ponen en ese corral, en esa bolsa, en donde se meten a todos los grandes delincuentes, según la opinión de la época. ¿Por qué tuvo tanto éxito el libro? Bueno, la primera, porque a nivel cultural sí es un bonito libro, es escrito, una letra muy bonita. Y la otra porque engrandeció, la iglesia oficial se engrandeció con ese libro. Y entonces ya teníamos conceptos como el alma, el castigo, el pecado, el diablo, Dios, teníamos como materia prima. Ahora se agregan 3 materias primas más. Se habla del infierno, se habla del purgatorio, se habla del paraíso. Todo eso se siguen incluyendo en los sermones actuales. No ha terminado, no ha caducado. No obstante, ni el purgatorio, nada de eso aparece en la Biblia. No es bíblico, es un invento. Lo extraordinario y lo increíble en nuestra época es pensar que en esa época hubo personas que pensaron que Dante era un profeta y que lo que dijo que vio era una revelación de parte de Dios. No lo dicen abiertamente, pero así fue en esa época. Es muy difícil entenderlo. Es difícil entenderlo porque no lo vivimos, no lo entendemos de esa manera, porque tenemos cierta libertad ahora, que en esa época no existía. En la Edad Media no se movía nada si el papado no participaba. Es más, el papado ponía reyes, quitaba reyes en esa época. No podías decir nada. Es difícil. Por eso el libro alcanzó lo que ni siquiera Dante había soñado alcanzar con ese libro. Entonces, ¿es islamofóbico o islamomófobo o es, digamos, una crítica acérrima al Islam al presentar al profeta en esa posición que menciono? Entonces, de ahí estriba la importancia. No menos importante, cuando termina la Edad Media, que fue en 1500, más exacto, 1492, también por esa época llega aquí Cristóbal Colón, me refiero al continente americano. Y entonces se despliega ese libro. Es una lectura obligada en los medios cristianos o en los medios cristianizantes. Actualmente es lectura obligatoria en los cursos, en la universidad, en la preparatoria. Es un libro, entre comillas, obligatorio leer, pero la venta es por el sistema, por el verso de esa época. Pero taimadamente, simuladamente es para cultivar religiosamente a la masa, al estudiante, al que escucha, para que tema, para que sepa que hay un infierno si se porta mal, y que además, si no se muere en el infierno, tiene el purgatorio que quién sabe si la pruebe, porque el castigo es a no morirse. Quizá después de todo eso puede llegar al paraíso y volvemos a lo mismo. 3 conceptos diferentes que quieren decir lo mismo. Te asustas, te arrepientes, te conviertes, lo crees, porque esta es la verdad, entre comillas. Entonces, esa es la parte importante. Importante porque sí fue introducido a base de coacción emocional en la mente de la gente. No está por demás leer el libro, es muy interesante, pero sí habría que estudiar también el contexto. ¿En qué momento y por qué sucedió esto? Porque hubo otros libros semejantes y no se le dio tanta cobertura, no se le empujó, no se le alabó y lo comentaremos en su momento.
Muchas gracias.